Gloria a Dios, aleluya. Dios nos bendiga en esta preciosa tarde. Le doy gracias a Dios por la grande bendición de que nos concede de poder estar ante ustedes con nuestro programa Ecos del Calvario. En este momento queremos elevar una oración hacia el trono de la gracia para pedirle que sea el Espíritu Santo quien tome control máximo de nuestro programa en esta preciosa hora. Si es que los voy a invitar a todos aquellos que martes tras martes se comunican a través de Facebook con nosotros en nuestro programa. Quiero que oremos para presentar nuestro programa delante de la presencia de nuestro Dios. Amantísimo Dios y Padre nuestro, Señor, te doy gracias, Señor, por tu majestad, por las grandezas tuyas, Señor, porque tú eres inmenso. No hay nadie como tú, Señor, porque nadie se puede igualar a ti. Tú eres el Dios vivo, el Dios de poder, el Dios de misericordia. Es por este momento, Señor, en este instante, que te pido, Señor, que sea tú, Señor, quien tome las riendas, Señor, de este programa. Bendigo, Señor, a nuestro técnico, Señor, que va a estar manipulando los equipos para que este programa pueda llegar a través de esta plataforma a todos aquellos que van a estar en sintonía con nosotros. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Y dice la palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esa se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 38 al 44. Y el primer versículo dice: y Jesús, conmoviéndose otra vez en sí mismo, vino al sepulcro. Era una cueva la cual tenía una piedra encima. Dice Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dice: Señor, y es de ya, que es de 4 días. Jesús le dice: ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde el muerto había sido puesto. Y Jesús, alzando los ojos arriba, dijo: Padre, gracias te doy que me has oído, que yo sabía que siempre me oyes, mas por causa de la compañía que está alrededor, le dije que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho estas cosas, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había estado muerto salió atada las manos y los pies con venda, y su rostro estaba envuelto en un sudario. Dícele Jesús: desatarle y dejarle ir. El Dios que nosotros el mismo bendiga o siga bendiciendo esta palabra que hemos leído en este instante. Y le pido al Señor, gloria a Dios, que haga descanso en tu vida, que tú recibas esta palabra. Y como dice nuestro tema, fe para lo imposible, que Dios te llene de esa fe para lo que tú estás pasando, quizás que para ti es imposible, pero el Señor te va a invitar que tú tengas fe para poder vencer esa imposibilidad. Le damos gracias a Dios porque yo sé que para muchos este programa es de bendición. Y yo espero que hasta donde estemos llegando,
allende de los mares. No sabemos hasta dónde está llegando nuestro programa, pero esperamos que, como todos los martes, seamos de bendición a aquellos que están en sintonía con nosotros. En este momento, quizás tú piensas que tu problema es imposible. Yo no sé por el problema que quizás tú estés pasando, pero yo quiero decirte, en medio de tu problema y tu necesidad, es tiempo de que vayas donde Jesús. Es tiempo de que le dé la oportunidad y le cuente al Señor cuál es tu problema. Quizás para muchas personas es imposible. Tu problema es algo imposible. Pero la palabra de Dios me da a entender que Jesús dijo que lo que era imposible para el hombre, para Dios es posible. Es por eso que queremos abundar en este tema, desarrollar este tema que hemos puesto en esta noche, que se titula La fe para lo imposible. La palabra que acabamos de leer se encuentra en el Evangelio capítulo 11. Era en una aldea, gloria al Señor, donde ocurre estos acontecimientos, allá en Betania. Pero había una familia, aunque el Señor ama a todo el mundo, pero esta familia parece que era especial para nuestro Señor Jesucristo. Esta familia se componía de 3 personajes. Se componía de Marta, María y Lázaro. No dice nada de sus padres. Yo no sé si sus padres habían ya partido, pero solamente la palabra narra de estos 3 personajes. Pero tristemente, ellas mandan a decirle a Jesús. Jesús no se encontraba en Betania. Se encontraba afuera con sus discípulos. Como siempre, Jesús estaba evangelizando. Estaba hablándole a la gente del plan de salvación. Y le llega la noticia a Jesús de que él, el amigo que él amaba con lo profundo de sus entrañas, estaba enfermo. Quizás los discípulos y mucha gente pensaron que Jesús iba a llegar pronto. Marta y María le envían la noticia, esperando que él se diera prisa en llegar, porque parece ser que la enfermedad de su hermano era algo grave. Pero la palabra dice que Jesús se detuvo 2 días más. Él sabía que había recibido una noticia, pero se quedó 2 días más. Y después de esos 2 días, se decide llegar hasta esa aldea donde se encontraba esta familia, quien él amaba. Cuando está llegando, la primera que viene corriendo donde él, la palabra dice que era Marta. Marta vino donde él y como que lo regaña, o como que le trata de que en su mente entre aquel mensaje que ella quería que él recibiera. Lo primero que le dijo: Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Jesús la miró y le dijo: Marta, ¿tú crees que tu hermano resucitará? Marta le dijo: sí, Señor,
Yo creo que en los finales tiempos mi hermano va a resucitar. Pero Jesús no le estaba haciendo esta pregunta. No era que Lázaro iba a resucitar en el día postrero. Jesús quería que ella se diera cuenta quién era él. Y le dice Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Crees eso? Marta le dijo, sí, yo sé que tú eres el Señor, el Hijo de Dios. En esos momentos llegó María también. Y le dice lo mismo, Señor, si tú hubieras estado aquí. Ellas estaban seguras que si Jesús hubiera estado en aquel lugar, en Betania, en aquella aldea, en la enfermedad de Lázaro, él no hubiera muerto. Pero Jesús no le dijo nada a María, sino que le dijo a Marta, ¿dónde lo pusieron? Es ahí donde nos basamos en los versos bíblicos cuando Jesús está frente a la tumba de Lázaro. Ya hacían 4 días. Jesús sabía de antemano lo que estaba pasando con Lázaro. Pero en este momento Jesús dice, quiten la piedra. La primera que salta y dice, era Marta, y dice, no, Señor. No hagamos esto, porque hiede ya van 4 días. Ya tiene mal olor. Es en esos días, en 4 días, donde el cuerpo empieza a deshacerse. Empieza a podrirse esta carne. Es cuando ya los gusanos están planeando adueñarse del cuerpo. En ese momento, Lázaro llevaba 4 días de muerto. No, Señor, no lo hagamos. Tiene mal olor. Está hediente. Pero Jesús la miró y le dijo, Marta, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? En otras palabras le está diciendo, yo te dije que soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y en ese momento mueven la piedra. Y Jesús, con voz potente, con autoridad del cielo, siendo el Hijo de Dios, la vida encarnada en la figura de Cristo, llamó a Lázaro. Lázaro, ven fuera. En ese momento se levantó aquel que había muerto. Para la gente era imposible. Estaba bien que si hubiera muerto hace unas horas, quizás se podía levantar. Pero hacían 4 días que había muerto. Era imposible que sucediera esto. Todos estaban pendientes. Estaban con su vista puesta en el sepulcro. Era imposible que el cuerpo de Lázaro saliera hacia afuera. Pero era el Hijo de Dios quien estaba ordenando. No hay muerte, no hay poder del diablo, no hay nada que pueda retener cuando Jesús llama. En este momento Jesús llamó a Lázaro y Lázaro se levanta de su lugar y salió fuera. Salió atado con las vendas, con aquello que le habían puesto para ocultar su cuerpo. Pero Jesús le dijo, desátenlo. Desátenlo.
El poder de Dios había levantado a Lázaro. Lo que parecía imposible para la gente, lo que parecía que no podía ser, ahora era hecho. Ahora podían ver un muerto resucitado. Ahora podían ver la felicidad de Marta y María en la cara de ellas. Ahora podían visualizar las lágrimas que quizás estaban brotando por los ojos de ellas. Pero habían ellas experimentado que lo que es imposible para el hombre, para la mente humana, es posible para Dios. Dios es el que cambia la condición. Dios es el que cambia lo imposible y lo hace posible. Gloria al que vive y reina por los siglos. Yo me imagino que aquel lugar tembló bajo el poder de Dios. El diablo tembló en su lugar con la autoridad del Hijo de Dios. La muerte tuvo que aflojar, tuvo que dejar salir a Lázaro. Porque la voz de Dios, la voz del Hijo de Dios, había surcado los aires, había surcado lo imposible para llegar hasta donde estaba el Hijo, el hermano de aquellas mujeres. Gloria a Dios, aleluya. Se había levantado Lázaro. Los evangelios narran otra historia también de una mujer que yo he hablado a través de esta plataforma. He hablado de aquella mujer que por 12 años estaba sufriendo de una sangruna tremenda, de una hemorragia que la hacía sangrar por espacio de 12 años. Había hecho lo imposible para recibir sanidad. Había gastado todo su dinero en doctores, dice la palabra, los evangelios. Pero dice que le iba de mal en peor. Cada día estaba más grave. Cada día la enfermedad se apoderaba de ella. Cada día era algo terrible. Ya ella veía que todo era imposible. No todo el mundo la estimaba como ella se merecía ser estimada. Porque para los judíos y para aquella gente era una mujer inmunda. Ella no era culpable de su enfermedad. No era culpable de su condición. Ya quizás ella había perdido la esperanza. Alabado sea Dios. Quizás tú estés pasando por la misma condición. Quizás estás postrado en una cama con un cáncer. Los médicos te han dicho no hay esperanza para ti. Le ha dicho a los familiares solamente le quedan tantos días de vida. Han puesto ya término a tu vida. Pero es tiempo de que tú vayas donde Jesús. Aquella mujer sin esperanza quizás sabía que era lo último y fue donde estaba Jesús. Pero en su mente había algo, si yo fuera y tocara el borde de su manto, yo sé que voy a ser sana. Y dice la palabra que se acercó y tocó el manto. Lo que era imposible se volvió posible. Lo que era imposible para los hombres, para Dios. Los doctores habían luchado por calmar aquella sangre, aquel derrame de sangre. Pero en un instante, cuando tocó a Jesús, la sangre estancó.
Porque cuando llega Jesús todo cambia. Cuando vamos a Jesucristo se acabó el problema. Cuando le damos la oportunidad de que el Señor tome nuestra condición en sus manos, todo cambia. Todo se transforma. El llanto se vuelve en alegría. El dolor se vuelve en bailes. Gloria al que vive y reina por los siglos. Ahora ella podía alabar. Ahora ella podía glorificar su nombre. El nombre alto del Dios Altísimo. La Biblia también en los evangelios narra la historia de otro hombre. Otro hombre que sin esperarlo lo tocó la enfermedad de la lepra. Llegó a la vida de él. Un hombre que quizás se sentía feliz en su casa, en su hogar, con su familia, con su esposa, con sus hijos. Pero llegó la enfermedad de la lepra. Y lo sacaron de su casa y lo mandaron a la comarca de los leprosos. Allí estaba este hombre sin la oportunidad de regresar a su hogar, porque era inmundo. No podía. Pero gloria a Dios. En una ocasión Jesucristo pasó cerca, parece que pasó cerca de ese lugar. Y él se llegó donde Jesús. Él sabía que Jesús era un judío, lo podía maldecir. Y Jesús lo miró. Sabía que era leproso. Le dijo, ¿qué quieres que te haga? Él dijo, que me toque, Señor. ¿Tú quieres tocarme? Él sabía que dependía de Jesús si lo tocaba o no lo tocaba. Jesús entonces viene y le dice, sí quiero. Yo quiero tocarte. Y dice que lo tocó. Y su cuerpo cambió instantáneamente. La lepra se fue. El azote de la lepra desapareció. La enfermedad se fue. Porque confió en el Señor. Tuvo fe en aquello que parecía imposible para él. Pero que sabía que para Cristo era posible. Oh, cuán grande es nuestro Dios cuando lo tocamos con esa fe. Cuando vamos a Él con esa fe, Él cambia lo imposible. Lo posible nos toca a nosotros, pero lo imposible le toca al Todopoderoso. Me acuerdo un compañero, predicador, el fenecido Rogelio Parrilla. Yo no sé cuántos escucharon hablar de Rogelio Parrilla. Tremendo evangelista, tremendo hombre de Dios. Pero igual que este leproso, un día le salió una manchita blanca en la frente. Él se preocupó y fue al doctor. Y cuando el doctor lo vio y hizo los exámenes, salió que era lepra. Empezó la lepra a adueñarse de su cuerpo. Ya no podía estar con su familia. Lo enviaron al leprocomio en Puerto Rico. Allí estaba Rogelio, al lado de los demás leprosos. Pero su lepra era diferente, empezó a devorar su cuerpo. Sus orejas empezaron a caerse, sus dedos, parte de sus extremidades. Empezó a caerse la carne. Y él testifica que él veía como las hormigas se llevaban pedazos de su cuerpo y él no podía hacer nada. Estaba leproso. Era imposible que los médicos lo sanaran. Ya estaba sentenciado a muerte. La lepra iba a terminar con él.
Pero alguien de la familia, como pudo, yo creo, lo llevó a una campaña que había en un pueblo de Puerto Rico llamado Río Piedra. Había una campaña en la iglesia pentecostal MI, donde iba a haber predicación y sanidad para los enfermos. Dice que fue a esa campaña. Había una fila de enfermos, pero como él salía un mal olor de su cuerpo, era el último, bien alejado de los demás. Cuando él miró al pastor que estaba orando por los enfermos, el pastor estaba con su chaqueta, con su chalina, como era costumbre del pastor vestir su vestidura. Y él dijo, el pastor está con su chaqueta, su gabán, su chalina. Él no me va a tocar, pero él dijo algo como aquella mujer dijo: tóqueme o no me toque. El pastor esta noche es el día de salud para mí. En su mente iba esto. Y se siguió acercando. Los enfermos se fueron sentando después de la oración. Y ya estaba quedando el leproso. Caminaba con dificultad para llegar donde estaba el predicador, el pastor. Cuando llegó a donde estaba el pastor lo miró. Su cuerpo ya, su cara se estaba ya casi desfigurada por la enfermedad. Sus dedos estaban maltrechos por la enfermedad. Cuando llegó donde estaba el pastor cuando lo miró, brotó lágrimas de sus ojos. Le pidió al Señor: Señor, yo quiero que tú lo sanes. Él no le puso la mano encima del leproso. Lo abrazó, no le importó que fuera una llaga maloliente. A él no le importó, abrazó a Rogelio, lo abrazó. Y empezó a pedirle al Señor. Empezó a orar a Dios. Y esa noche, Dios sanó a Rogelio Parrilla. Y en esa noche él aceptó, recibió a Cristo. Y desde ese momento fue un evangelista tremendo. Un compositor. Me acuerdo que él compuso una alabanza que decía: Jesús llegó, cambió el poder maligno. Esa alabanza. Dios es real. Dios obra en lo imposible. ¿Sabe una cosa? Es que a veces creemos y queremos que Dios obre en el tiempo mío, pero no es en el tiempo mío ni en el tiempo tuyo. Es en el tiempo de Dios. Él nunca llega tarde. La historia que te leí en el Evangelio de San Juan, capítulo 11. María y Marta quizás creían que él había llegado tarde. Si tú estuvieras aquí, mi hermano, no hubiera muerto. Jesús no llegó tarde. Jesús llegó en el preciso momento que tenía que llegar. Él ni llega temprano, ni llega tarde. Llega en el momento que tiene que llegar. ¿Por qué? Porque el tiempo de Dios no es nuestro tiempo. La mente de Dios no es nuestra mente. La mente de Dios es más alta, es más profunda que nuestra mente, y los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos, dice la Biblia. Jesús llegó en el momento cuando él sabía que aquel milagro iba a conmover a toda aquella gente que estaban allí. Yo creo que el Señor te está hablando en esta noche. Yo creo que si tú piensas que tu problema es imposible para los hombres, para ti
es tiempo de que vaya a Jesús. El único que puede resolver tu problema se llama Jesús. Si es imposible para ti, para los hombres, entonces es que Jesús va a empezar a obrar en tu vida. Pero tú tienes que creerle. Por eso Jesús le dijo a Marta, Marta, no te he dicho que si creyeres. Es creer. Si creyeres verás. Con tus propios ojos va a ver la gloria de Dios. Va a ver lo que tú no entiendes ni comprendes. Solamente cree. Es creer. Pon tu fe en Cristo y Él hará lo imposible en ti. Los hombres pueden hacer lo posible, pero lo imposible hay que ir a Cristo. Hay que rendirse a Cristo. Hay que dejar que sea el Señor quien obre en nuestras vidas. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, no solamente Él llevó nuestros pecados en aquella cruz. Dijo que por su llaga, por su muerte, por su dolor, por sufrimiento, todos fuimos sanados. Hay sanidad. Hay solución para tu problema. Pero es en Cristo Jesús que lo encuentras. Ningún pastor puede hacer nada por ti. Ningún sacerdote puede hacer nada por ti. No es por medio de rezos. No es por medio de someter esto ni someter lo otro. No, es por adquirirnos de fe, de valentía en este momento y decirle a Cristo, ya yo no puedo más, ya yo he ido aquí, ya yo he ido allá. Ahora te toca a ti, dale la oportunidad al Señor. Ahora le toca a Jesús para que Él obre. Él va a obrar en tu vida. Pero tú tienes que arrancar esa duda y llenarte de fe. La palabra de Dios dice, el reino de los cielos se hace fuerza, mas el valiente lo arrebata. Llénate de valentía en esta hora. Llénate de fe en este momento. Y deja que sea Dios. Deja que sea el Señor quien obre en tu vida. En este instante. Así que en este momento, Dios te bendiga. Dios te dé fuerzas para que tú hagas una decisión en esta noche. Dios quiere que tú hagas una decisión. Eres tú quien tiene que hacerla. Yo no la puedo hacer por ti. Yo solamente te digo quién puede cambiar tu vida. Y eso que parece imposible para ti y los hombres, yo te puedo decir quién te puede cambiar, porque Él me cambió a mí. Me cambió. De cosas imposibles me sanó. Cosas que yo creía que iban a terminar conmigo, pero no, aquí estoy. Aquí estoy hablando de Jesucristo. Estoy hablando de este que cambia lo imposible a algo positivo. Porque Él, como dice la canción, es el que tiene el control. Él es el que opera en nuestras vidas. Él es el que cambia. Él es el que transforma nuestras vidas. Así que en este momento, yo no sé quién tú eres. Yo no sé hasta dónde estoy llegando. Como todos los martes digo, perdón, yo no sé si estas palabras han llegado a tu vida. Pero en este momento yo quiero orar por ti. Quiero también orar por los enfermos y quiero en este momento también incluir a mi amada esposa que está un poquito quebrantada de salud.
También quiero que ella crea que lo imposible es posible con Cristo. En este momento vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre nuestro, Señor. Señor, he hablado tu palabra como tú me la has dado. Señor, yo no sé hasta dónde hemos llegado. Yo no sé, Señor, cuántos en este momento están derramando lágrimas porque tienen una condición que para los hombres es imposible. Ya le han dictado que es imposible. Pero lo imposible es posible para ti. Llénalos de fe y de confianza en ti, oh Dios, en este momento. Señor, que ellos abran las puertas de su corazón y te dejen entrar a ti. Porque tú eres la solución de sus vidas. Escribe, Señor, sus nombres en el libro de la vida. Manifiéstate, Dios. No importa el lenguaje, no importa la ciudad, no importa el país. A donde estemos llegando, enviamos la palabra allende de los mares. Porque, oh Dios amado Señor, yo creo que no hay nada imposible para ti. Todo es posible para todo aquel que cree. Y en este momento, Señor, lo presento. Salva esa vida. También te presento a los enfermos, en ellos también mi esposa en este momento. ¿Cuántos enfermos, Señor? Llénalos de fe, llénalos de confianza en este momento. Toca sus vidas, Señor. Levántalos del lecho. Vengo contra toda enfermedad, no importa el nombre ahora. En el nombre de Jesucristo, enfermedad, te tienes que ir. Te tienes que ir en este instante. Abandona ese cuerpo. Hasta aquí llegaste ahora. Cristo es el dador de la vida. Cristo es el sanador de toda enfermedad. Levántalo para la gloria tuya. Porque tu palabra dice que este evangelio será predicado por testimonio. Levanta esa vida, Señor, para que pueda testificar que tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Que tú no cambias, que tú eres un Dios veraz, que eres un Dios de milagro, que todavía la era de milagro no se ha terminado. Levántalo, Señor, para la gloria tuya. Y esperamos, Señor, testimonio de personas que han sido tocados y han sido sanados con tu poder. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias por estar. Gracias a aquellos que después que visualicen el video, ellos van también a entrar. Dios les bendiga, Dios les guarde. Los amamos en el Señor. No importa qué nación, pero el amor de Cristo fluye en nuestras vidas para todo aquel. Gloria al Señor. Como dice Jesús, tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Es por eso que tratamos de llevar a cabo este programa lo mejor posible que podamos, para que sea de bendición a las vidas que nos sintonizan. Si es que Dios te bendiga, Dios te guarde, tengo que despedirme. Pero no sin antes decirte que el próximo martes, si el Señor nos da vida, estaremos aquí o con una predicación o con una entrevista. Quiero aprovechar y darle las gracias a mi hija Marian y a mi hijo Selvin, que estuvo muy buena la entrevista que tuvo este joven, cómo Dios cambió su vida.
y Marian, que tomó mi lugar porque yo estaba fuera de la ciudad. Pero qué bueno, gloria al Señor. Oh, hermano, qué bueno es saber que cuando Moisés termina su trabajo, hay un Josué que continúa. Qué bueno, gloria al Señor. Y yo sé que mucha gente se gozaron con esa entrevista y ese testimonio de este joven el martes pasado. Yo lo estuve viendo y me gozaba, gloria a Dios, de lo que Dios hizo en la vida de este joven que solamente tiene como 20 y pico de años. Tiene una vida completa por delante para servirle a Dios y hacer lo que Dios quiere. Así es que Dios les bendiga, Dios les guarde por estar en sintonía con nosotros. Shalom. Aunque la duda me atormente, yo no confío. Esto fue Ecos del Calvario, con una transmisión desde la Iglesia de Dios Aposento Alto, en el 230 Mount Moriah Street, 17201, en Chambersburg, Pensilvania. Contáctanos al 717-658-2133 y 717-658-2520. Nos vemos en una próxima edición. Ecos del Calvario.